Buenas noches, visitantes. Bienvenidos a Desde el Vacío, el canal donde el horror es el protagonista. El día de hoy les vamos a presentar una historia basada en una leyenda urbana de España. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así como también dejar su comentario y un like. Eso nos ayudaría bastante. Recuerden que también pueden seguirnos por redes sociales, donde también compartimos contenido muy interesante para ustedes. Vengan pues, hay que adentrarnos en el vacío. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en su casa. Eran más o menos las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas perdiendo el tiempo en la computadora, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro. Me puse mis tenis, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del bote y la amarré. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, ni mi encendedor ni los cigarros, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero teniendo en cuenta que era bastante viejo y a veces le daba por pararse de golpe, no me hubiera gustado quedarme encerrado dentro, con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separan mi puerta de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en la calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los contenedores, regresé a mi puerta y antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada bocanada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando, la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras fumaba, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 pisos y un piso de garage adicional, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto a la entrada principal, aún se leía la placa que daba fe de todo esto. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse de una pequeña casa en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño y único habitante de este departamento. Cuando me acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré de nuevo al edificio. Por un momento pensé en subir andando hasta el 5º piso, pero la flojera me ganó, así que pulsé el botón del ascensor. Cuando éste llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba algo así como una especie de lujo. Esto hacía que la estructura fuera algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura.
todos los vecinos tenían su propia copia de la llave. El motivo de esto, según decían los constructores, era evitar que el garaje se llenara de pordioseros durante la noche, así que el acceso era exclusivamente con la llave que teníamos cada uno de nosotros. Miré aquella cerradura con curiosidad. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, que era donde yo vivía, saqué mis llaves e introduje la llave correspondiente. Bajaría al sótano. Para esto, había que girar la llave hacia la izquierda, pero ¿qué pasaba si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. No funcionó. La cerradura hacía tope, como si tuviera alguna especie de candado. Pero yo era más necio, así que volví a intentarlo girando con más fuerza, mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha hacia abajo. Sorprendido ante aquello, me fijé en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, pasó de mostrar un 0 a un -1. Pero ni siquiera se detuvo aquí. Durante casi un minuto, el elevador siguió bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes, como si estuviera fallando. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. ¿Hola? Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Así que decidí investigar aquel lugar. Saqué mi encendedor y me adentré en la oscuridad. Me giré por un momento y vi que en aquella planta no existía botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Decidí no darle importancia y continué avanzando. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como alguna especie de cárcel. Algunas de esas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otras cosas inclasificables. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que llevaba en la mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños objetos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me levanté y decidí revisar alguna de esas pequeñas estancias que estaban alrededor de la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada,
No había rastro de salidas al exterior por las que se colara la luz de la ciudad, ni ninguna corriente de aire que hiciera vibrar la llama de mi encendedor. Aquel era un lugar completamente cerrado, y no sabía a cuántos metros bajo tierra me encontraba. Recorrí varias de las estancias y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas, y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas regadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada en la que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del encendedor mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente temiendo lo peor y arrimé la llama hacia aquel bulto. La luz me mostró una escena espantosa. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El olor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas ante aquella escena espantosa. De repente el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y lo que en un principio había clasificado como humano mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar de manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto totalmente monstruoso. Pero lo peor era su rostro, sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus cejas y se perdían en su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, dotando al ser de un aspecto como simiesco. Tampoco tenía algo que pareciera nariz, solamente dos orificios nasales, de los cuales surgían dos hilillos de sangre. Rematando aquella escena tan horrible, se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior, carente de dientes y de lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y muy potente. Yo grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo y el encendedor se resbaló de mi mano, dejando todo el lugar en la más completa oscuridad. Con mi mano empecé a palpar el suelo en busca del encendedor y oí cómo crujían los resortes del colchón, y antes de que pudiera reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro mientras una apestosa saliva caía sobre mi frente,
y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Me olvidé del encendedor. Pateé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme de aquel horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás y como pude me levanté y salí de la estancia, a oscuras, rezando por no tropezarme con algo. Mientras huía en dirección al ascensor, pude escuchar cómo aquello se arrastraba tras de mí, haciendo un ruido con los cristales tirados en el suelo. Aquel sonido comenzó a acercarse más y más a mí. De alguna manera llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé como un loco el botón del 5º piso y lleno de temor, esperé a que la puerta se cerrara y el ascensor se pusiera en marcha. Sin embargo, el ascensor no se movió. Aunque el botón del 5º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba y el crujir de los cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Frente a mí, el pasillo se extendía una vez más, tragándose la luz del ascensor. Sin embargo, ya no quería ver nada de aquello. Sentía el verdadero horror. Quería largarme de allí y el maldito ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura que yo hubiera escuchado antes. Apreté otra vez como loco el botón del 5º piso. Las manos me temblaban mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando aquella cosa estaba a punto de entrar al ascensor, agité mi pierna, pateándolo, lo que lo hizo retroceder, pero no dejó de verme directamente a los ojos. Finalmente, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los 2 guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego un 0, luego 1 y el resto de pisos. Algo más calmado me miré en el espejo del elevador y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis palmas también estaban ensangrentadas, heridas por cristales rotos. En ese momento me comenzaron a doler. Minutos antes, mientras estaba en aquel sótano, el miedo no me había dejado sentir ningún tipo de dolor. Finalmente llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allá abajo se agolparon en mi mente y no pude evitar arrodillarme en el inodoro y vomitar lo que había cenado. Inmediatamente me metí a bañar, quedándome ahí mucho tiempo en un intento de borrar todo lo que había pasado. Curé las heridas de mis manos y esperé a que se hiciera de día. No pude dormir absolutamente nada. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Su edificio era bastante similar al mío, construido en la misma época, con los mismos pisos y también tenía un ascensor. Le conté todo aquello. Primero se burló de mí
pero luego me dijo que haría la prueba en su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido. Esperé su llamada durante toda la tarde y antes de irme a dormir sonó su teléfono. Era él y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Me contó que bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse y no tenía intención de hacerlo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así dimos con el que por aquel entonces fue presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día es un anciano con un pie en el cementerio. Al principio se negó, no quería contarnos, pero pues logramos convencerlo. Nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Sorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, así que contactó con las parejas jóvenes de aquella ciudad, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que llegaran a tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con aquel incidente de la central nuclear, como mis padres o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Se dice que aprovechaban la tranquilidad de la noche para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar, aquellos sótanos ocultos. Eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie más sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garage. Y aquel segundo sótano quedaba oculto a la vista de quien hubiera podido asomarse por accidente. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, aquel proyecto fue cancelado. En un intento de arrojar tierra sobre aquel asunto, los sujetos de experimentación fueron sacrificados y toda la documentación y pruebas relativas al proyecto fueron destruidas. Casi todos los cabos fueron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos?, preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Y sí, resulta que una vez aprovechado el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer las pruebas y evidencias, uno de aquellos niños sujetos de prueba desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo estábamos aterrados. No supimos qué más decir, así que decidimos despedirnos de aquel anciano y regresamos a nuestras casas. Yo por mi parte no puedo olvidar lo que me pasó. Jamás he vuelto a subirme a un ascensor
Y ahora que lo pienso, voy a vender mi departamento. Si a alguien de ustedes le interesa, por favor, contácteme. Es en un 5º piso, muy bien iluminado, y además tiene ascensor propio y un garaje solo para ustedes. Y eso ha sido todo por esta noche, mis visitantes. La velada ha sido maravillosa. Si conocen a alguien a quien puedan interesarle estas historias, estaría increíble que nos compartieran. De esta manera la comunidad seguirá creciendo. No olviden dejarnos su like y en comentarios nos pueden decir qué historia o qué temática les gustaría que trajéramos al canal. Yo soy el habitante y les he hablado desde el vacío.